de la historia de la iglesia y de su desarrollo espiritual también. ¿Sí, hermanos? Porque es lo que hemos estado viendo, un desarrollo, un, un, eh, un andar de esta iglesia, y tenemos la imagen que hemos usado por semanas, porque pues la iglesia experimentó un declive, hermanos. Pero estamos confiados en que Cristo nos restaura. Cristo tiene poder para restaurar, hermanos. Cristo tiene poder para perdonarnos, para salvarnos. Y qué de cuando nos hemos equivocado, qué cuando hemos fallado. Cristo tiene el poder para restaurarnos, porque en Dios hay restauración. Pues yo creo que Dios está restaurando a su iglesia y Dios quiere restaurarnos, hermanos, como iglesia. Bendito Dios que Él en Él hay gran misericordia, ¿verdad, hermanos? Él no nos desecha, Él no nos desecha, aun cuando hayamos cometido, espiritualmente hablando, esa mujer encontrada en el acto mismo. ¿Qué hizo Jesús? La perdonó, la restauró. Cuando todos la querían apedrear, ¿se acuerdan, hermanos? Pero Él dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué, hermanos? Y dice que todos retrocedieron avergonzados. Entonces, realmente este tipo de enseñanzas, de cursos, no son para tomar las piedras y arrojarlas contra la iglesia, sino el Señor no negó la pecaminosidad de la mujer en ese momento, porque le dice, vete y no peques más. O sea, el Señor dijo, sí, hay un gran pecado, pero el Señor dijo, ni yo te condeno, ni yo te desecho, sino al contrario, le restauró, hermano. Entonces, creo que también, por más que la iglesia se haya corrompido, nuestra esperanza es el Señor. Nuestra esperanza es el Señor, que tiene el poder para restaurarnos, hermano. A pesar de que la iglesia se ha convertido ya en este punto de Apocalipsis 17, dice que en una gran ramera, el Señor restaura aún ese estado espiritual. Y yo les decía la última vez que Rahab, ¿se acuerdan de Rahab la ramera? En el libro de Josué, no la perdonó y no la salvó el Señor, y no le cambió ese estado para que esta mujer ahora fuera una mujer de su pueblo. Y yo creo que la restauró, la perdonó, le dio un nuevo inicio. Entonces nuestro Señor, aun cuando la iglesia se haya tornado, se haya convertido, por las razones que ya hemos ido estudiando, y se encuentren en un estado espiritual de Apocalipsis 17, el Señor aún puede sacarnos de ese estado espiritual, hermano. Y yo glorifico al Señor porque Él creo que lo está haciendo. Solo Él tiene el poder. Uno no tiene el poder, hermano. Solo Jesús tiene el poder. Es más, en el Nuevo Testamento, en ocasiones a Él lo criticaban por sentarse a la mesa, por convivir dice que con las rameras, con las prostitutas, con los bebedores de vino. Lo criticaban, pero Él dijo que había venido a ese pueblo. Entonces Él sigue viniendo, Él sigue visitando a su iglesia. Entonces vamos a encontrarnos con la última etapa, hermanos. Y esta es la etapa que nos compete, diría yo, que nos compete de todas las etapas que hemos estado estudiando. Y yo nada más quisiera recordarles un poco lo que vimos ahí en Apocalipsis 17. Si vamos ahí a Apocalipsis 17, quisiera recordarles las últimas 3 cosas que vimos de esta mujer, que es denominada ahora la
la gran esposa infiel, la gran esposa adúltera, como en los tiempos de Oseas, y cómo se fue cambiando a estar muy diferente esta mujer. Veíamos sus vestiduras. En Apocalipsis 17:4 dice que la mujer estaba ahora vestida de púrpura, de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y miren que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Si hacemos la comparación con la primera mujer solamente tenía unas vestiduras de sol, que son las vestiduras, hermanos, de Cristo. Y la mujer estaba vestida solo de Cristo. Pero ahora la mujer está vestida de muchas otras cosas. De púrpura y escarlata, esa era la vestidura de los gobiernos, de los reyes, porque en esta etapa la iglesia ya se había unido a los gobiernos terrenales. Pero nos llamó la atención que ahora esta mujer trae muchos adornos. El primero de ellos está adornada de oro, porque cuando la iglesia se une con el gobierno, con el poder civil, la iglesia va a tener, entre otras cosas, mucho poder, y entre otras cosas va a adquirir, va a tener mucho poder tanto civil como económico. Entonces ahí en esos adornos de oro vemos a una iglesia que está externamente prosperada, hermanos. Externamente prosperada, externamente en riqueza. El oro indica riqueza, prosperidad y abundancia. ¿Sí? Y la iglesia va a ser poderosa. La iglesia va a ser rica, materialmente hablando, hermanos. Pero nuestro Señor quiere primeramente que seamos ricos en lo espiritual, hermanos. La iglesia del Señor ha sido llamada primeramente a ser prosperada en su alma y después a prosperar en todas aquellas cosas que Dios le permita prosperar. Pero verdaderamente lo que el Señor quiere es enriquecernos en lo espiritual, hermano. Y así el Señor probablemente no provea o prospere a la manera que Él quiera, pero Dios sé en el área en el que sí Dios se quiere derramar abundantemente, porque nos ha dado a Cristo, es en lo espiritual. Que seamos una iglesia rica espiritualmente hablando. Millonaria, hermano, con mucha abundancia, pero en lo espiritual, hermano. En lo espiritual, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Está vestida de piedras preciosas, y vimos nosotros allí en Daniel 11:38 que las piedras preciosas, con esas piedras preciosas se honra a un Dios que no es el Dios verdadero, hermanos. ¿Sí lo recuerdan? Si alguien tiene Daniel 11:38, recuérdenlo por favor. Y este es el peligro finalmente de ser una iglesia que se ha hecho terrenal, de ser una iglesia que se ha hecho como la gran ramera. Este es el peligro, que esa iglesia, ese tipo de estado espiritual, terminará honrando a un Dios que no es el Dios verdadero. Daniel 11:38. Y ahí dice algo bien interesante, pero bien interesante en Daniel 11:38. ¿Sí? Si alguien lo tiene, léalo, hermanos. Honrará en su lugar Ajá. Dios de las fortalezas. Sí. Es que sus padres no conocieron. Honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Se dan cuenta? Las piedras preciosas indican una honra, pero según Daniel 38, el oro también indica una honra. Las cosas de gran precio indican una honra, pero a un Dios que no es el Dios verdadero, que no es el Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac, de Jacob. No, es un Dios no conocido. Ese es un Dios, hermanos, muy diferente al Dios nuestro, al Dios de Israel.
Yo creo que el mayor peligro de todo es esta cuestión, que finalmente terminaremos honrando a un Dios que no es nuestro Señor. Ese es el peligro. Si alguien pudiera decir, ¿y cuál es el peligro realmente de estar en este estado espiritual? Que no sabes cuándo llega el momento en el que estamos tributando y honrando a un Dios muy diferente. Muy diferente. No sabemos, hermanos, cuándo esto es que ocurre. Es como la humedad, que ya hemos comentado, no sabes cuándo se filtró, no sabes cuándo entró y cómo se metió, sino que ya hay humedad en el rincón de la casa, etc. Pero yo creo que nosotros queremos honrar al único Dios verdadero. Amén. Queremos honrar a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ese es el peligro, ese es el peligro. Y claro que sí, la mujer tiene ahora un cáliz de oro, pero miren de qué está lleno: de abominaciones y de inmundicia. La Biblia, yo les dije que habla de que el creyente tiene una copa, y en esa copa está llena el Señor la llena, esa copa de alabanza, por ejemplo. El Señor la llena de oración, la llena de incienso. Pero ahora la copa de esta mujer es muy diferente. Para empezar, es un cáliz, y delante está lleno, pero de mucha abominación. O sea, es una iglesia que cuando esta iglesia le intenta de alguna forma u otra tributar al Dios verdadero, para el Dios verdadero es abominación. Es abominación, es abominable, es abominable. ¿Por qué? Porque ya no es Cristo. Ya es otro Dios, ya es otra ofrenda, ya estamos llenos de otra cosa, y lo único que el Padre quiere es que seamos llenos de su Hijo Jesucristo. Ahora, miren lo siguiente, es el nombre, y en esto profundizamos un poco, pero se los recuerdo, el nombre. Y observen esto, por favor, dice que en su frente tiene un nombre escrito. Y luego, esto es clave, hermano, también, esto es muy clave. Esto que viene a continuación es clave. Dice, un misterio. Yo esa palabra la tengo remarcada y subrayada, esa palabra misterio. Misterio. Y hermanos, ¿quién es el único que puede revelar misterios? Dios. Solo Dios. Es el único que puede revelarte misterios. ¿Y saben por qué este pasaje es tan poco comprendido? Este pasaje de Apocalipsis 17 es tan mal interpretado porque es un misterio. Y para que puedas accesar tú a él, a una correcta interpretación, necesitas que el Señor te revele este misterio. Pero yo doy gracias a Dios porque creo que en alguna forma y en cierta medida el Señor está revelando este misterio con un propósito, y lo vamos a ver ese propósito al final, pero gracias al Señor que Él nos está revelando misterios. Nos está revelando misterios, hermanos, misterios. Ese es un grado ya de interpretación alto, porque ya es una enseñanza que viene directamente de Dios, no del hombre. Y hay muchos misterios en la Biblia, hay varios misterios. El nombre que trae en la frente es un nombre, pero a la vez es tres nombres. Dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones. Ahora trae, esto es interesante porque es un nombre, o sea, un nombre, pero está compuesto a su vez de tres nombres. ¿Me doy a entender? Porque dice, y en su frente un nombre, pero cuando lo lees son tres. No dice en su nombre, en su frente tres nombres. No dice así. Ni dice nombres, dice nombre en singular. Entonces,
En otro momento sería bueno profundizar en cada uno de los nombres. Pero aquí hay también bastantes cosas que decir, hermano. Muchas. Por ejemplo, Babilonia es confusión, Babilonia es mezcla, Babilonia es la grandeza del hombre. La madre de las rameras es interesante porque eso quiere decir que es una iglesia que sigue dando a luz y sigue dando a luz y sigue dando a luz de lo que hay en su interior, de lo que hay en su... La mujer primera, ella traía en su interior a uno solo, a Cristo como rey. Pero ahora esta mujer ya no trae a Cristo como rey por adentro. Ya no está llena de Cristo, está llena ahora de mucha abominación, mucha abominación, mucha abominación. Ahora, ¿cuál es el correcto nombre de la iglesia? Miren, vamos allí en Apocalipsis 14, en un momento volvemos al 17. Apocalipsis 14. Hay otra iglesia en el libro del Apocalipsis que está marcada con otro nombre muy diferente. Y ese es el 14:1. Entonces la iglesia trae uno de dos nombres. El que acabamos de leer o el siguiente nombre. El 14:1, observen lo que dice. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Con él 144,000 que tenían, miren qué nombre tan diferente, que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿dónde? En la frente, hermanos. Entonces, hay una iglesia que tiene el nombre escrito, espiritualmente hablando, el nombre del Padre y del Cordero en la frente. Y hay una iglesia que tiene ya un nombre muy diferente escrito en la frente, hermanos. Y el Señor, yo creo que quiere que seamos de aquellos que tienen el nombre de su Padre y del Cordero en la frente, hermanos. Que el Señor nos ayude a mantener ese nombre, ¿verdad, hermanos? Pero es una iglesia que no se ha contaminado, miren. Es una iglesia que no se ha contaminado. Dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron. Oh, bendito Dios, que el Señor nos guarde de contaminarnos. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Miren, por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero. Tristemente la iglesia a lo largo de la historia, hasta este punto podemos llegar a una conclusión que dejó de seguir al Cordero, hermanos. La iglesia en los primeros siglos, en el punto en el que nos encontramos, ¿qué es lo que le ocurrió primordialmente? Que dejó de seguir al Cordero. Dejando de seguir al Cordero, pues comenzó a seguir muchas otras cosas. Los gobiernos civiles, el poder, el dinero, la riqueza, y ya no iba en pos de su Señor, de Cristo. Y por consiguiente, le vino una marca muy diferente. Le vino una marca muy diferente, un nombre muy diferente. Y en el mismo Apocalipsis se habla del famoso nombre de la bestia, la marca de la bestia. Ese es un nombre que tiene 3 cifras, 666, ¿lo recuerdan? Ahora es bien interesante que la marca de la bestia tiene 3 cifras, 3 números, 666. Y la marca que trae la mujer caída, la mujer terrenal, tiene 3 cifras, 3 nombres. Y la bestia tiene 6, que son 3 nombres, dice Apocalipsis, y la mujer trae en la frente también 3 cifras, 3 números escritos en la frente. Entonces hay un muy largo debate de cuál va a ser la marca de la bestia, del anticristo, etc. Y yo creo que
que debemos de considerar, porque la Biblia hay que interpretarla con la propia Biblia, hermanos. Es su mejor intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Y haciendo un estudio del Apocalipsis, después de la marca de la bestia, el único ejemplo que vemos de una mujer marcada es el del 17. Y no dice 666, pero les digo, trae 3 cifras, 3 nombres. Entonces pongamos en consideración también y digámosle al Señor que no nos vaya a tomar por sorpresa la marca de la bestia, pensando que es un código de barras, que es el www del internet, pensando que es un chip. Pensemos que puede ser un estado espiritual caído de la iglesia. Que Dios nos ayude y que Dios nos quiera dar más revelación en este asunto, pero la iglesia hoy en día tiene 2 nombres en la frente, o el nombre del Padre y del Cordero, o el nombre de Babilonia. Y para mantenernos en el nombre del Padre y del Cordero, hay que seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Hay que seguirle a Él y solo a Él. Bendito sea su nombre. Pasemos a lo tercero para ir avanzando un poco en esta mañana. Y esto sería, hermano, en Apocalipsis 17:6. Apocalipsis 17:6. Yo creo que esto sería finalmente el resultado de todo. El resultado de todo, ¿cuál sería? Yo creo que es Apocalipsis 17:6. Que la iglesia pasó de ser una iglesia perseguida, la iglesia pasó a ser una iglesia, ¿saben qué? Perseguidora. Qué tremendo. En el siglo I vemos por ejemplo, a un Saulo de Tarso que pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pablo, Saulo. Pero en este punto de la historia, siglo IV, siglo V, la iglesia pasará gradualmente a ser de una iglesia perseguida, porque ya hablamos un poco de las persecuciones, ahora a una iglesia perseguidora, hermanos. Y lo más triste de todo es que está documentado y está relatado en la historia que aún la iglesia llegó a un punto de perseguirse entre ellos mismos. Fue lo más duro de todo. La iglesia comenzó a perseguirse entre ella misma. Miren, hermanos, a qué grado llegamos. Van a estudiar, si ustedes se estudian un poco más, van a darse cuenta que, por ejemplo, el primer concilio, el concilio de Nicea, 323 al 330 aproximadamente, de ese concilio al que convocó Constantino a la iglesia, les resumo lo que pasó. Constantino los convoca a los obispos a un concilio, a los líderes. Les resumo una de las cosas más impactantes que ocurrió ahí. De ahí salieron los cristianos, los líderes, con una orden: que todo aquel que no se acomode, todo aquel que no siga la doctrina que se acordó en el concilio de Nicea, sea perseguido, sea desterrado y sea despojado de sus bienes. A partir de ese momento, hubo hermanos que no pudieron asistir a ese concilio, por la distancia, porque no se enteraron, porque antes no había WhatsApp, no había nada, hermano. ¿Cómo se iba a enterar un hermano de las cosas que pasaban en Roma si el hermano vivía en Irak? ¿Cómo se iba a enterar? Pero lo que pasó ahí es que la orden fue esa:
pusieron una serie de puntos doctrinales y dijeron: todo aquel que no se acomode a esta doctrina, perseguido. Y ahí la iglesia, hermanos, comienza a perseguirse a sí misma. Que Dios nos ayude. Por eso dice el 17:6: vi a la mujer ebria. Oh, hermanos, qué triste es esa palabra. Ebria. Ya no del Espíritu Santo, no. Ebria de la sangre de los santos. ¿Se dan cuenta? Y de la sangre de los mártires de Jesús, que ya vimos, la época de los mártires. Y cuando la vi, claro, quedé asombrado con gran asombro. ¿A qué punto llegamos en ese entonces? Primer siglo, todos tenían las mismas cosas en común, ¿se acuerdan? Sí. Todos decían ser un solo pueblo. Todos decían ser una misma carne. Nadie decía que le pertenecía a nada, tenían todas las cosas en común. Siglo IV, eso se acabó. Y a partir de ahí, la iglesia matándose y persiguiéndose entre ellos mismos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando en un pueblo, unos contra otros. Unos contra otros. Aquí empezó el unos contra otros, hermano. Unos contra otros. Unos contra otros. Y la mujer, fíjense, ebria de los sangre de santos y porque también hubo mucha gente, mucha iglesia que en ese tiempo no estuvo de acuerdo a aquellos que se unieron a Constantino al poder imperial. Sí hubo hermanos, sí hubo gente que dijo: lo que están haciendo es malo, lo que ustedes hacen no es de voluntad de Dios. Hubo gente que hubo gente que no participó y no quiso presentarse ante eso que ellos estaban haciendo. No quisieron. Por ejemplo, los hermanos de Jerusalén dijeron: ¿cómo es que en Roma, la capital es Jerusalén? Y ya se imaginarán lo que le hicieron a esos hermanos. La iglesia persiguiendo a otros hermanos. Qué difícil, ¿verdad? ¿A qué grado llegamos? El hermano entregando al hermano. ¿No dijo Cristo ahí en las profecías que se llegaría un tiempo donde el hermano entregaría la muerte al hermano? Pues este tiempo se cumplió en ese verso. Vamos a encontrar a los hermanos entregando a los propios hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos guarde y que Dios siempre nos dé un espíritu de unidad y de hermandad, viendo que somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo, hermano. Somos el cuerpo de Cristo. No puede haber división entre nosotros. No puede haber contención entre nosotros. No puede haber, hermanos, no puede existir que los hermanos se levanten contra los propios hermanos. Que Dios nos guarde. Porque cuando hay eso en una congregación local, cuando hay eso entre nosotros, realmente creo que puede estarse filtrando el espíritu de la gran ramera. El espíritu de la gran ramera. Donde hay lugares donde las cosas ya están muy mal entre los hermanos. Por razones, muchas. Ahí ya no está el Espíritu de Cristo. Ahí ya no está el Espíritu del Señor. Ahí se ha filtrado y se ha infiltrado, mejor dicho, el espíritu de la gran ramera, de la gran mujer caída. Que Dios nos ayude y nos guarde. Que Dios nos ayude. Generalmente
a veces no tenemos mucho discernimiento como iglesia y vemos que hay estas divisiones, y generalmente pensamos que es porque el maligno ha entrado a poner división, pero realmente lo que ha entrado es este espíritu en la iglesia, porque la misma iglesia lo ha permitido, hermano, lo ha permitido y trae sus consecuencias, los hermanos entregando a los hermanos. Qué caída tan más grande, ¿verdad, hermanos? Qué caída tan más grande. Y si la iglesia en este punto ya se entregaban entre ellos mismos, los hermanos con los hermanos, la iglesia también comenzó a perseguir a muchas otras personas. Ahora el evangelio de Cristo ya no era la predicación, hermanos, con el Espíritu Santo. A partir de este momento ahora la predicación del evangelio va a ser con fuerza. Todo el que no se convierta, castigo. Todo el que no se convierta, muerte. Todo el que no se convierta, le quitamos sus bienes. Todo el que no se convierta, la iglesia pasó a ser una iglesia perseguidora. Yo les diría, por ejemplo, en la historia, ¿cuánta gente no murió en cosas, por ejemplo, como la Inquisición? ¿Cuánta gente no mataron en el nombre de Cristo porque no se querían convertir, hermano? Ya totalmente diferente a la predicación de Jesucristo en el siglo I. Totalmente diferente, hermano. Y eso ha sido una mancha muy grande en la iglesia. Hay hermanos que todavía, o personas que están muy resentidas con todo eso. Y dicen, no, es que la iglesia, en el nombre de Dios, cuánta gente no ha muerto. Pero tristemente eso no fue que Dios lo ordenó, es que fue el hombre, en su desviación y en su separación de Cristo, cometió esas locuras y esas barbaridades, hermanos. Yo creo que sí, el Señor nos tiene que lavar, nos tiene que perdonar, nos tiene que restaurar por todas las cosas que hemos venido haciendo. Separados de Él, dijo, ¿qué, hermanos, podemos hacer? Nada, más que puro mal. Lo único que vamos a hacer separados de Cristo va a ser puro mal. Y aquí están las consecuencias muy pecaminosas, hermanos. Entonces, yo creo que nuestro Señor nos quiere restaurar. Y la manera en que vamos a ser restaurados es este verso que yo les puse, la manera en cómo va a ser restaurada la iglesia, va a ser cuando Él haga en su iglesia esto y en nuestras vidas esto, que yo ya les comenté. Cuando todo dominio, autoridad y potencia del hombre sea suprimido, hermanos. Me parece que la iglesia va a ser restaurada cuando le entreguemos plenamente cuando rindamos todo poder a Jesucristo. Porque lo que hay hoy en día es mucho poder del hombre, mucha potencia, hermanos, mucha potencia del hombre. Y la iglesia será restaurada cuando se rinda todo poder. Se rinda todo poder, hermano, todo poder humano. Les digo, lo que más hoy hay en la iglesia es mucho poder humano, mucho poder terrenal, en todas las áreas. Hermano, ustedes, si en la verdadera iglesia del Señor, en la única, en la redimida, en la que ha nacido de nuevo,
en la que ha sido perdonada, lavada y que genuinamente es la esposa, la novia del Cordero, podemos reconocer que hay mucho, hermano, poder de hombre. ¿Qué será de aquellas muchas iglesias y denominaciones donde no hay realmente que vienen a ser sectas? ¿Cómo estará el poder del hombre ahí, hermano? Ahí gobierna puramente el hombre y no gobierna nuestro Señor. Nosotros todavía tenemos esperanza, hermano, en que el Señor siga obrando. Y ahora, aquellos hermanos que van a ser llamados, digamos, por ejemplo, a un ministerio pastoral, o a colaborar muy cerca de un ministerio pastoral, por ejemplo, o con los matrimonios, etcétera. Sí debemos de capacitarlos y enseñarlos, hermanos. El día de mañana que a ustedes les toque enseñar, capacitar y discipular obreros, siervos, pastores, líderes. Una lección que no les podemos dejar de compartir es que dejen que Jesucristo gobierne en sus ministerios. Es que dejen que Jesucristo gobierne totalmente la obra que Dios les ha encomendado. Y que no gobiernen ellos. Y que no tengan el dominio ellos, sino que se lo rindan todo a Jesucristo. Todo a Jesucristo. Entonces yo quisiera que leyéramos también un pasaje que está aquí mismo en Apocalipsis 5, pero en el verso 12. En el verso 12 se levantó este cántico también, que yo creo que el Señor me lo ha estado recordando. Y son tributos, y son cosas que tenemos que rendir a Él. El 12, miren, dice así, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. Esta palabra es muy importante. Es digno. El 5:12 dice, es digno, hermano. Y solamente hay un digno, y ese es Jesucristo. Les tengo que informar, hermanos, que nosotros no somos dignos. El único que es digno por cuanto fue inmolado y padeció hasta la muerte es Jesucristo. Él es el digno, hermanos, porque Él murió y padeció. Él es el único que tiene dignidad para lo siguiente. Es digno de tomar. Miren lo único que Jesucristo, Él es el único digno de tomar lo siguiente. Nosotros no somos dignos de tomar lo siguiente, hermano. Al contrario, lo debemos rendir a Él, lo debemos tributar. Miren lo primero de todos. ¿De tomar qué? El poder. El poder. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Eso es lo primero que Él quiere tomar en nuestras vidas, que nosotros ya no tengamos poder. Que Él tome todo el poder en la iglesia. Todo poder que Él lo tome. ¿Por qué llegó la iglesia a este estado? Porque tomó el poder. El poder. Miren, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y ¿qué? Y la alabanza. El asunto es que si no rendimos el poder, no rendimos la gloria, no rendimos la sabiduría, no rendimos la fortaleza y no vamos a rendir la honra, ni la gloria, ni la alabanza. Es algo que si no rendimos primeramente el poder a Jesucristo, podemos llegar al punto, hermanos, de aún recibir
honra y gloria y alabanza. No sé cuántos ustedes han estado expuestos o han escuchado cómo a veces hasta se reclama la honra en los líderes. En los líderes, hermanos. Se reclama la honra, casi que se reclama la honra. No es que tú me tienes que honrar. No es que la honra a la autoridad. Pero lo que pasa con esas enseñanzas y doctrinas es que no se toman a la luz de toda la palabra. Cuando tú sacas un verso de toda la enseñanza de la Biblia, ahí es cuando ocurren malas interpretaciones y malas enseñanzas, porque es como si sacaras una pieza de todo el rompecabezas. No vas a saber, no vas a armarlo bien, no sabes. O vas a decir, mira, este rompecabezas es un edificio, y siendo que tal vez todo el rompecabezas realmente es una pintura donde hay edificios. ¿Cuántas veces se enfatiza como líderes y como pastores a que nos honren? Y no, tú me tienes que dar honra, porque la Biblia dice que honren a sus pastores, y sí lo dice. Pero a la luz de esta enseñanza, lo que se honra en los pastores es la vida y la obra de Cristo. Porque conforme a eso que he leído, yo no soy digno de tomar nada de honra. Porque ahí dice que el único que es digno de tomar honra es el Cordero. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo quiero honra, cuando yo enseño a las vidas a que me honren como pastor, que me honren como líder, que me honren a mí, carnal, terrenal, que me honren, que yo soy el padre espiritual, que yo soy esto, que yo soy lo otro, y que a nosotros nos honras. Conforme a ese verso, yo no puedo recibir honra, yo no puedo tomar ningún tipo de honra. ¿Y qué hacemos entonces con los versos estos que dicen que honremos? Conforme a esto, lo que estamos honrando es la vida de Cristo y la obra de Cristo y la autoridad de Cristo en cada uno de los hermanos. Conozco, hermanos, y me he dado cuenta muchas veces de vidas que consciente o inconscientemente y a veces honran más a una figura terrenal que al mismo Señor. A veces temen más a la figura terrenal de un pastor, de un líder, que a su Señor Jesucristo. Y por muchas razones. Hay veces que por darle gusto, hay veces que por tener favoritismo, hay veces que por agradar al hombre, pero realmente temen más a un hombre terrenal. Que no nos vaya a ver el pastor cuando Dios los ve en todo lugar. ¿Me doy a entender, hermano? No, que no se vaya a dar cuenta el pastor de lo que vamos a hacer este fin de semana, cuando Dios está en todo lugar. Pero lo honran al hombre, eso es honra al hombre. Y ahí, conforme a ese verso, el único que es digno de tomar nuestra honra es Jesucristo, hermano. Yo no estoy diciendo que seamos groseros, que con el pastor, no. Lo que yo estoy diciendo es que aprendamos cómo es la honra, y la honra es a Jesucristo. Si yo malinterpreto el tema de la honra, hermanos, y así lo enseño y así lo aplico a mi vida, puedo llegar a cometer lo que es conocido como abuso de autoridad espiritual. Abuso de autoridad espiritual. Y eso está muy llena la iglesia hoy en día. Pero los temas de autoridad se ministran a partir de Cristo. Y posteriormente
yo no entonces permitiría que se me dé algún tipo de honra. De hecho, cuando Pablo y no me acuerdo si es Bernabé andaban predicando, no sé si se acuerdan por ahí, y dicen que les quisieron los quisieron honrar, ¿se acuerdan? Decían, oh, dioses en forma de hombre. Dice que se rasgaron las vestiduras, se las rasgaron las vestiduras y se aventaron a la multitud diciendo, no nos den ningún tipo de honra, no nos den ningún tipo de alabanza, de gloria, y se afligieron porque les querían dar algún tipo de honra. Hay un caso muy curioso en